Hace poco más de un siglo que nuestra esperanza de vida no superaba los 40 años de edad. Ahora en los países más desenvolupados esta esperanza de vida puede llegar a doblarse. Damos gracias a esto a las mejoras higiénicas, a una mejor nutrición y a la mejora sanitaria que ha conseguido resolver enfermedades con gran eficacia. Esta situación es muy diferente en países en vías de desarrollo, donde dichas mejoras no se han dado. En estos países a cada minuto de las 24 horas del día 12 niños mueren por hambre y desnutrición. Es decir, más de 6 millones al año. Lo más impactante es que con unas mínimas condiciones higiénicas y sanitarias podrían evitarse 8 millones de muertos al año. A principios del siglo XX la mayoría de muertes estaban causadas por enfermedades infecciosas y en esta etapa la salud significaba no estar enfermo. La OMS a mitad del siglo XX definió la salud como el estado completo de bienestar físico, mental y social. Por otra parte, cabe destacar la existencia de 3 factores de los cuales depende la salud de una persona: el estilo de vida que un individuo tiene, es decir, la alimentación o la actividad física de una persona; los factores ambientales como los sociales o el acceso a la sanidad y también medioambientales; y por último factores genéticos que dependen de la herencia genética. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo, especialmente en los países desarrollados. Entre estas enfermedades podemos encontrar el infarto de miocardio o ataque cardíaco. Los infartos de miocardio se producen por la obstrucción de la arteria coronaria. La causa más frecuente de la obstrucción es el depósito de lípidos en la pared interna de las arterias. El corazón humano tiene la grandeza de un puño, pero es el músculo más fuerte del cuerpo. Con cada latido envía sangre llena de oxígeno y nutrientes a todo el organismo. A su vez, el músculo del corazón llamado miocardio obtiene oxígeno y nutrientes a través de la sangre que le llega por las arterias coronarias que se organizan en multitud de capilares. Cuando el flujo de sangre que circula por algún vaso sanguíneo se bloquea, la sangre deja de llegar a una zona del músculo cardíaco y cesa la aportación de oxígeno y nutrientes. El resultado es la muerte del tejido muscular y daños permanentes en el corazón. Se produce un infarto. Si el bloqueo es solamente parcial y se reduce el flujo de sangre a una zona del corazón, se produce un dolor punzante en el pecho denominado angina. No se suelen producir daños irreversibles al miocardio, pero es un síntoma que alguna cosa no anda bien en el corazón. Las anginas comienzan generalmente como un dolor al centro del pecho que dura unos cuantos minutos o tiende a repetirse. El dolor o malestar puede afectar a los brazos, al hombro izquierdo, los codos, la mandíbula o a la espalda, y también puede haber dificultades para respirar, náuseas o vómitos, mareos y sudor frío. Las enfermedades cardiovasculares son enfermedades graves y la supervivencia depende del tiempo que pasa el enfermo hasta que es atendido por un especialista. Cada segundo cuenta. Por eso hay que actuar con rapidez y llevar al afectado al hospital más cercano. Pero, ¿por qué una persona padece una enfermedad no infecciosa? Es decir, una enfermedad que no esté causada por una bacteria o virus. Existen enfermedades las cuales es imposible saber si se van a dar en una persona. El riesgo de padecer esa enfermedad se mide por la probabilidad de que un evento suceda. Estos eventos que pueden provocar ciertas enfermedades son los factores de riesgo. Un ejemplo de un factor de riesgo es la exposición sin protección a los rayos solares, que puede provocar un cáncer de piel. Otro ejemplo es el fumar, un factor de riesgo para el cáncer de pulmón. De este factor hablaremos más adelante. Hay que decir que los factores no son necesariamente las causas de una enfermedad, sino que están asociadas al suceso. Así pues, el riesgo se puede expresar como una probabilidad. Hay diferentes formas de expresar el riesgo con determinados parámetros. Estos son los siguientes. En primer lugar, el riesgo individual, que es la posibilidad que tiene un individuo o un grupo de población con determinadas características de ser afectado por una enfermedad. En segundo lugar, el riesgo relativo. Es la relación entre la frecuencia de la enfermedad en los sujetos expuestos al probable factor causal y la frecuencia en los no expuestos. En tercer lugar, el riesgo atribuible, que es la proporción de todos los casos de una enfermedad que son atribuibles a un determinado factor de riesgo. Y en cuarto y último lugar, la fracción etiológica del riesgo, que es la proporción de casos que se presentan en la población y cuya existencia puede atribuirse a los efectos del factor. Refleja la reducción que experimentaría la aparición de la enfermedad si el factor fuese eliminado. Centrándonos en los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, podemos hablar de la tensión alta, los altos niveles de colesterol, el tabaquismo,
la diabetes, la obesidad, el sedentarismo y el estrés. Aquellos factores que son características de la persona que no pueden modificarse, como la edad, el sexo, el estado socioeconómico, etc., son denominados marcadores. Así, por ejemplo, ser hombre es un marcador para padecer las enfermedades cardiovasculares. Seguidamente hablaremos de las pruebas diagnósticas. En la medicina actual podemos encontrar una amplia diversidad de pruebas que tienen como finalidad hacer diagnósticos que son incluso capaces de valorar riesgos futuros. Ejemplos de este tipo de pruebas son el electrocardiograma o ECG, la toma de la presión arterial y el análisis de sangre, las cuales tienen un importante papel en el plano de las enfermedades cardiovasculares. El electrocardiograma. En la aurícula derecha del corazón se encuentra un grupo de células musculares llamadas marcapasos en donde se generan pequeñas descargas eléctricas, las cuales inician la contracción del corazón. Esas descargas se transmiten a todo el corazón y provocan la contracción de las aurículas y seguidamente de los ventrículos. El ECG es un registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Los cambios eléctricos que se dan en él durante cada ciclo cardíaco reflejan el funcionamiento del corazón. Estos pulsos son los que son recogidos por los electrodos pegados al cuerpo. Así pues, la actividad del corazón puede ser recogida y evaluada en un monitor al momento para luego ser estudiada. Esta actividad es representada por las ondas. De esta forma se podrá comparar el resultado con el de un corazón sano y por tanto se podrá identificar con la enfermedad correspondiente. La medida de la presión arterial. Para medir la presión arterial o tensión se usa un aparato que recibe el nombre de esfigmomanómetro. Este es el que mide la presión que la sangre ejerce sobre las paredes arteriales. Con él se obtienen dos valores: la presión máxima o sistólica, que es la presión máxima de la arteria en el momento que el corazón se contrae, sístole, e impulsa la sangre a todo el cuerpo. El otro valor es el de la presión mínima o diastólica, que es la mínima presión en la pared de la arteria cuando el corazón está relajado. Diástole. El valor normal de la máxima tiene que ser inferior a 140 mmHg y el de la mínima inferior a 90. De lo contrario habrá hipertensión. El análisis de sangre. Permite, a partir de una pequeña muestra de sangre, obtener información. Hay tipos muy distintos de análisis, como el hemograma con el que se hace un recuento de los diferentes tipos de células, hematíes, leucocitos, etc. Y la bioquímica, que permite conocer el nivel de la sangre, colesterol, HDL, etc. Las radiografías y escáner o TAC. Utiliza rayos X. Las radiaciones atraviesan el cuerpo y luego son recogidas en una pantalla. El TAC o tomografía axial computarizada es un tipo especial de radiografía que realiza el escáner. La ecografía. Emplea ondas de ultrasonido que rebotan sobre los órganos y son captadas por un aparato llamado ecógrafo, el cual reconstruye la imagen de los órganos analizados. La endoscopia. Es un método de exploración visual directa de las cavidades naturales del cuerpo. El endoscopio es un tubo fino, largo y flexible con una cámara y una luz al extremo. A partir de él se puede ver en el televisor, grabar vídeo o incluso tomar muestras de tejidos.